no sienta la necesidad de comprar nuestros libros. No es para eso que los mostramos de fondo. Tal vez te sirvan para comprender lo importante. Como sabrás, mucha gente como tú está creciendo en conciencia. No vamos a decirte que es un error seguir con las viejas creencias, porque tú ya sabes que cambiar es la única manera de asegurar tu futuro y el de tu familia. No sé si estás pronto para el salto cuántico que darás ahora. El 99% de esta información ha sido comprobada en nuestras consultas con ejemplos reales de ellas aquí. Buen día, queridos amigos. Bienvenidos a este canal. En esta oportunidad, hoy, que es un día 11, un día maestro, signado por el número maestro 11, vamos a abarcar algo fantástico que ha sucedido cientos de veces en nuestra vida, pero que alguien nos pidió de difundirlo, como es la remisión de un cáncer. En este caso, el cáncer de quien llamaremos Mario, para que conservar su privacidad, era un cáncer muscular. Un cáncer muscular en su brazo izquierdo, miren lo que les digo, como son la mayoría de las afecciones, la preponderancia del lado izquierdo es enorme, porque refiere al cerebro derecho. El lado izquierdo es comandado por el cerebro derecho, que es nuestro cerebro afectivo. Y obviamente la mayoría de los conflictos poderosos que tenemos son afectivos. Pero en este caso es un caso complejo que obviamente surgió un día cuando Mario llama pidiendo una consulta para el día siguiente, porque en la medida de que él vivía en el interior y tenía que ir a Montevideo a hacerse unos estudios de ese mismo cáncer, había decidido, ya que iba hasta Montevideo,
venir a Punta del Este de acuerdo a lo que algunos amigos le habían dicho para resolver su cáncer del brazo izquierdo. Como se trataba de una urgencia, porque tenía disponible solo ese día que venía a Montevideo, obviamente le dimos una hora fantástica que coincidió con otras cosas, como siempre sucede, que coincidió con el origen de su verdadero problema, el origen de su cáncer. Pero siendo así de sincrónico todo y de perfecto, y muy poco tiempo después nos enviaba este mensaje. Me encantaría, Jorge, me encantaría aguantarme hasta el fin de semana para comentarte algo, pero no, es imposible. Es imposible. Hoy, Jorge, hoy, ¿estamos a cuánto? 20 de julio, un día fantástico, fantástico. Yo estoy chocho. Ayer fui al cirujano, como te comenté, porque él me había pedido para verme, que se hizo el brazo, y bueno, cuando fui al cirujano le pedí dos cosas, que me analizara esa linfa que estoy depurando ahí, que es una cosa imponente lo que dreno por el brazo, y bueno, a ver qué es, si es malo, bueno, en fin, que me analizara eso. Y la otra, que me mandara una ecografía para cotejarla con la que me hice antes de ir al primer PET, que tenía unos nódulos macizos ahí, el cáncer que estaba diagnosticado, que te acordás que yo te comenté que abrazaba la... Le habíamos comentado antes a Mario que su cáncer se iba a convertir en suero, se iba a remitir totalmente y el cuerpo destruye las células y las convierte en definitiva en suero y va reabsorbiendo lo demás. Arteria, qué sé yo, y bueno, haceme otra, le digo a mi cirujano, haceme otra ecografía porque el cáncer ya lo revertí. Ah, mirá vos, me dice, ¿y cómo hiciste? Ah, digo, cuando vos me des de alta te digo. Cuando vos me des de alta de cáncer yo te digo cómo hice, pero por ahora, pero mirá vos qué adelantado que estaba. Me pijeaban, loco, ¿viste? Y Jorge, ¿vos podés creer que todas las cosas duras que yo tenía en el brazo, todos los nódulos duros, esos que yo tenía, ahora son líquidos? La semana que viene me los sacan, me lo van a extraer con, no sé, con una jeringa, no sé qué mierda van a hacer. Obviamente que me van a internar, va a ser en un quirófano eso. Pero yo estoy enloquecido, todo líquido es, ya el cáncer ya lo revertimos, Jorge. Me da un tremendo placer decirte esto, estoy enloquecido, estoy eufórico. Hay un nodulito, solamente un nodulito duro, o macizo mejor dicho, que está del pliegue un poquito para arriba, del pliegue del codo, que bueno, voy a ver si lo disuelvo antes de la semana que viene, voy a ver si lo disuelvo. Tengo varios temas para tratar contigo, para hacer otra bio de codificación. Tengo varios temas para tratar contigo, pero ya te digo, hoy fue un día brillante. Jorge, no, obviamente yo ya le pasé todas estas cosas, le pasé el video donde vos lo explicás, la primera parte de la consulta con Jorge Wilker, eso se lo pasé a mi sobrino, y le pasé el PDF donde él tiene que juntar la fecha. Eso ya está en proceso, eso se lo pasé hace una semana ya, ¿viste?
Obvio que ya le pasé eso, consigas o no consigas, esto te va a servir de cualquier forma. Yo ya le pasé, ahora le voy a pasar tu audio para confirmar de que se vaya el viernes de madrugada, ¿viste? El sábado de madrugada. Pero ya te digo, estoy enloquecido, Jorge. Ganamos la batalla, la ganamos. Y todo gracias a vos, sin lugar a dudas. Todo gracias a vos. Y a Anita Wilkinson. Dale, mi viejo, un abrazo grande. El viernes, yo creo que sí, que a las 10, hoy por hoy, vamos a hacerlo 10:30, ponele. 10:30, 11 yo estoy llegando a Punta del Este, porque Pablo llega creo que a las 6:30, 7. Yo le decía que hacerlo levantar a Cristina a esa hora era casi imposible, pero poné que yo la logre hacer levantar a las 8, que desayune, yo a las 9 salgo, yo 10:30 estoy en Punta del Este. Todo porque Cristina no se levanta antes de esa hora, ¿viste? Entonces, vamos a dejarlo. Yo si tengo alguna corrección de hora por H o por B, yo te la aviso. Pero en principio vamos a dejarlo para 10:30, 11, que creo que vamos a andar perfecto. Dale, Jorge, un abrazo grande, hermano, y bueno, no tengo palabras para agradecerte, no tengo. Dale. Bueno, así fue la fantástica experiencia con Eduardo, que obviamente siempre es de esta manera. Así ha sido decenas, cientos de veces que se ha logrado la remisión de un cáncer solo al entender para qué es que nuestro organismo lo crea, porque lo crea de manera perfecta y obviamente cuando ya no lo necesitamos porque tomamos conciencia de nuestro problema de fondo, lo remite totalmente. En algunos casos, como en este de Mario, lo desarma y empieza a drenar, que es lo que le pasaba a Mario, le drenaba su brazo, por eso él le pedía al cirujano que le analizara, que obviamente le analizó y le dijo es suero absolutamente inerte, no tiene nada, no tiene bacterias, no tiene nada, es totalmente sano, porque obviamente es la remisión. Y es fantástico comprender cómo es el mecanismo, de la misma manera que encontrarás en este canal explicación sobre el cáncer con realmente un artículo fantástico generado por la gente de la NMG sobre el cáncer de pulmón, pero todos los cánceres son exactamente igual, se generan por una necesidad de potenciar enormemente la funcionalidad del tejido donde se desarrolla el cáncer. Por nuestra necesidad a la vez de tener esa potenciación para resolver nuestro problema. Obviamente no era necesario sacar ese líquido, que era suero, de las cavidades del antiguo tumor. Esos son cosas de la medicina tridimensional, que además, como él dijo, es en un quirófano y tiene una tarifa especial por ser en un quirófano, aunque sea simplemente, como él me dijo después, unos pinchazos y me lo extrajeron con una jeringa, no sé para qué, me llevaron al quirófano, pero las tarifas de todos son totalmente diferentes en el quirófano que en una sala de consultorio.
otro lado, no tenés que pedirme permiso ninguno, Jorgito, por favor. Compartí todo. Lo único que no podés compartir mío es Cristina, pero lo demás podés compartir mío todo lo que vos quieras. No hay ningún problema. Tiene toda la autoridad para hacerlo. Así que nos estamos viendo el sábado, querido. Yo estoy recién me levanto, estoy por salir de Paysandú para Montevideo. Luego de esto, queridos amigos, ya no es necesario nada más, salvo agradecer la presencia de todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Namaste.